El presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera dijo que no presentaría juicios, procesos, investigaciones contra los expresidentes. Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice que no presentaría denuncia en contra de los expresidentes del periodo neoliberal, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón, alias el comandante Borolas, y Enrique Peña Nieto, pero que se haría si los ciudadanos en consulta votan por enjuiciarlos. Por ello, detalló cuáles serían sus posibles acusaciones. En el caso de Carlos Salinas de Gortari, porque entregó los bienes de la nación. En el caso de Ernesto Zedillo, porque con el Fobaproa convirtió deudas privadas en deudas públicas. En el caso de Vicente Fox, por traición a la democracia, por delito electoral. Por Felipe Calderón sería por declarar la guerra al narcotráfico al mismo tiempo que se protegía a uno de los grupos de la delincuencia organizada, como es de dominio público. El señor García Luna, que está preso en Estados Unidos, dijo el presidente. Y en el caso de Enrique Peña Nieto, por los saqueos en Pemex. Mi querido Toño, hoy el presidente confirma lo que hemos estado diciendo aquí en Sin Censura. Esa estrategia de López Obrador, sí. Eso de que a mí ni me volteen a ver, esto nos va a empantanar. Yo votaría en contra del juicio de los expresidentes, pero el pueblo sabio, si quiere, aquí estarían las causas. Solo porque lo tengo que sacar del pecho, y como el pecho dice que no es bodega, pues ahí se las dejo de tarea. Le faltó casi decir, mi querido Toño. Sí, es como si nos estuviera dando ideas a los mexicanos sobre qué delitos podríamos nosotros presentar como una acusación formal a estos expresidentes. Hace rato yo decía que por el principio de retroactividad de la ley a lo mejor y no trascendería, pero es interesante conocer de voz de otro mandatario qué tipo de delitos podrían enfrentar, o sea, o qué tipo de delitos habrían incurrido estos expresidentes del periodo neoliberal. Y esto, Vicente, viene a la pregunta de este reportaje del Wall Street Journal. Una reportera le dice que salió un reportaje del Wall Street Journal, es cierto, en el que dan a conocer que una fuente anónima de la Fiscalía General asegura que ya están investigando a Enrique Peña Nieto. El presidente dice, miren, ¿saben qué? Yo no sé de eso, y les reitero que yo no tengo nada que ver con la Fiscalía, es autónoma. También que yo no estoy de acuerdo, como bien lo mencionas, que haya una especie de juicio a expresidentes, pero si el pueblo los quiere acusar, porque hay tanto de qué acusarlos, por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari Ernesto Zedillo, el Fobaproa, etcétera, etcétera, Fox, Calderón, Enrique Peña Nieto, y bueno, hasta dice, y ojo, no es que esté defendiendo a Enrique Peña Nieto, no se vayan con la finta, por favor. Creo que es pues una patada ahí por debajo de la mesa, así como cuando estás, no sé, con alguna persona. No, Toño, no la minimices, fue una patada de los tanates. Por eso es que eso con iba, todas sus letras. Imagínate, es una patada por debajo de la mesa, pero a los meros buenos, ¿no? A esos. Mi querido Toño, ¿por qué no vemos y escuchamos al presidente Andrés Manuel López Obrador, que sigue dejando la víbora chillando en la mañanera? Presidente, buen día. Michelle Rivera, de Telemax, Sonora, y de TVP. Si me permite, dos preguntas, una de carácter nacional y una de carácter regional. La primera es, el día de ayer, a través de una publicación de Wall Street Journal, aseguró que hay una investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto por relaciones con Lozoya. ¿Qué nos puede comentar al respecto y si nos puede confirmar si hay una investigación en proceso contra el expresidente? Esa como primer pregunta. No tengo información sobre que exista esta investigación, como lo sostuvo el Wall Street Journal. No tengo yo elementos para sostenerlo. Lo que existe es la investigación, el proceso contra el exdirector de Pemex, Lozoya. No hay una investigación que yo sepa en contra del expresidente Peña. Desde luego, la Fiscalía, aclaro, es autónoma. Esto significa que no me informan, no tienen por qué
es una institución independiente. Antes estaba subordinada al Ejecutivo. No se hacía nada si el presidente no lo ordenaba o no lo autorizaba o no daba su visto bueno. Ahora el presidente en este aspecto se entera a partir de lo que informa a todos los mexicanos la Fiscalía. Son cambios importantes. Cuando el porfiriato, que no había democracia, Porfirio mandaba las listas de los que iban a ser diputados o senadores y ya sabía él de antemano, ¿no? Ya se sabía quiénes iban a ganar. Cuando triunfa el presidente Madero, apóstol de la democracia, él se enteraba de los que ganaban por la prensa. Era totalmente distinto, porque en ese periodo hubo democracia en México. Entonces, es muy importante, o sea, cuesta entenderlo, es decir, cómo que el presidente no sabe si hay una investigación en contra del presidente de la República, el expresidente Peña. Pues así es, porque ya no nos corresponde. Y como nosotros, como Ejecutivo, no hemos presentado ninguna denuncia, por eso no puedo decir que exista. ¿Considera el presidente que hay argumentos suficientes como para interponer como presidente pues una denuncia en contra del expresidente? Nosotros no. Nosotros hemos dicho de que solo presentaríamos denuncia contra los expresidentes si los ciudadanos nos los piden, porque pensamos que debemos de pensar hacia adelante. Esto es mi planteamiento, hablando de un punto final, de acabar con la corrupción hacia adelante, o sea, y que solo en el caso de que los ciudadanos reúnan las firmas para que se lleve a cabo una consulta y la gente decida si se presenta denuncia, no solo contra el expresidente Peña, sino contra todos los expresidentes del periodo neoliberal, los que causaron la tragedia nacional. Esto es Salinas. ¿Por qué Salinas? Bueno, porque entregó los bienes de la nación a particulares, a sus allegados. A Zedillo. ¿Por qué a Zedillo? Porque con el FOAPROA convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. Ya estamos pagando esa deuda y desgraciadamente se va a seguir pagando. Estamos hablando de 2 billones de pesos. Luego, Fox, por traición a la democracia, por delito electoral. El caso de Calderón, por declarar la guerra al narcotráfico, al mismo tiempo que se protegía
a uno de los grupos de la delincuencia organizada, como es de dominio público, el señor García Luna, que está preso en Estados Unidos. En el caso del expresidente Peña, pues lo de Pemex, este asunto y otros. Entonces, pero es la gente la que tiene que plantearlo. Yo no quiero que nos quedemos anclados en el pasado. Yo sostengo que la justicia es castigar, pero también es prevenir y sobre todo cambiar. Ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, y creo que la reiteración, mi querido Toño, en la reiteración lleva el mensaje. Si no se activa la ciudadanía, si esto no se convierte en una verdadera democracia participativa, no va a haber juicio para los expresidentes. Y creo que desde aquí debemos de solidarizarnos, salvo que tú digas otra cosa, solidarizarnos con todos los esfuerzos, mayores, menores, para buscar esas firmas, buscar esa consulta. Yo sé bien que un proceso legal o judicial tiene que ver con la fiscalía y no con una consulta popular. Pero fíjate, ¿qué mensaje mandaría el hecho de que el pueblo se organice, que vote y que exija la investigación y, si es necesario, el juicio a los expresidentes, con eso de la presunción de inocencia? Por eso digo, si es posible, si amerita el juicio a los expresidentes. No. Imagínate el mensaje a nivel mundial que mandaría el pueblo mexicano. Eso creo que es lo que está provocando, causando el presidente Andrés Manuel López Obrador, y sí, ya creo que es como estrategia. Sí sería en definitiva, Vicente, una verdadera revolución. Me viene a la mente la Revolución Francesa, ¿no? Cómo es que cae la nobleza, la realeza en Francia, disculpe usted, en Francia, estos periodos absolutistas a los que se sometió. Y cómo es que después de esto viene, hay que decirlo con todas sus letras, un periodo de terror en el que decapitan en la guillotina a todos los nobles, desde los mismos reyes, decapitan a Luis XVI y a María Antonieta. Hoy vivimos en tiempos extremadamente distintos y qué bueno, yo nunca estaría a favor de la pena de muerte, pero sí de la justicia, de esa constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Y hoy creo que podríamos ya pensar en que los responsables de esta gran ruina en la que vivimos los mexicanos, porque estamos en la ruina, deberían enfrentar con todo el peso de la ley las consecuencias. Sí deberían enfrentar la cárcel, sí deberían enfrentar sanciones, sí deberían enfrentar incluso que les incauten lo que se han robado, si así ha sido el caso. Creo que este es el momento para México, aunque vamos a ser realistas, considero que debido al principio de retroactividad de la ley, a lo mejor no enfrenten las consecuencias y tendríamos que pues buscar a penalistas o constitucionalistas muy importantes o muy inteligentes que en efecto puedan elaborar una acusación formal que tenga que ver con la traición a la patria. Pero Toño, incluso si no se llega a un juicio per se, a un juicio porque ya prescribieron los crímenes o delitos, el mensaje será potente, se estigmatizará a todo aquel hijo de la chingada que se pase por el arco del triunfo nuestra Constitución y vaya en contra de los intereses del pueblo. Ahora, en el caso de Felipe Calderón, podría incluso haber un proceso en la Corte Penal Internacional ¿sí? de La Haya por crímenes de lesa humanidad con esta guerra contra el narcotráfico. Así que incluso yo diría, no todo estaría perdido. Y fíjate, Vicente, cómo es que en efecto se manejan incluso reportajes de un Álvaro Delgado, que bueno, ya no nos quiere tanto, pero buenos reportajes de cómo en tiempos de Felipe Calderón, Genaro García Luna permitía y esto con muchísimos datos, todo el rigor periodístico, incluso también
con otro tipo de investigaciones periodísticas, se maneja cómo es que en tiempos de Felipe Calderón, Genaro García Luna permitía que el mismo Estado mexicano detuviera a personas y las entregara a grupos del crimen organizado, y los grupos del crimen organizado torturaban y mataban a una persona. Esto sería al amparo de un presidente, y esto a todas luces son crímenes de lesa humanidad. Tienes toda la razón. Podrían enfrentar las consecuencias en una corte internacional o podrían enfrentar las consecuencias aquí en los Estados Unidos. Es muy raro que estos tipos, que como lo mencionábamos hace algunos momentos, son playboys, ¿no? Les encanta viajar por el mundo. Ya no los hemos visto acá en los Estados Unidos. ¿Cuánto no viajaba Vicente Fox aquí a los Estados Unidos, Vicente? A lo mejor sí, Peña Nieto, pero como anda con gorra y con peluca, no nos hemos dado cuenta dónde anda el copetón, mi querido Toño. Nótese mi sarcasmo. Así es. Y no, bueno, más bien es que si de pronto hay, como reportan varios medios de comunicación, una investigación aquí en los Estados Unidos por parte del Departamento de Justicia, así también podríamos tener algún tipo de claridad jurídica a los mexicanos. Yo estoy con Vicente Serrano, no me malentienda, yo estoy con la consulta popular. Yo quiero pedirle a usted que exija, que no solamente se una a los esfuerzos, exija que exista una consulta popular para que se investigue y se persiga en caso de ser necesario a los expresidentes responsables de delitos. Estoy completamente con eso. Es un parteaguas. Tiene que ser ya prioridad para nosotros y no nos va a quitar ningún tiempo. Creo que va a haber muchas personas dispuestas a llevar este tipo de casos. Ahí tiene usted a Santiago Nieto. Yo veo a Santiago Nieto, Vicente, como un hombre que seguramente está pensando en el que ríe el último ríe mejor. Porque acuérdate que un Santiago Nieto era fiscal del Tribunal Electoral, plantea una serie de acusaciones formales en contra de Emilio Lozoya Austin cuando todavía es director de Pemex por precisamente esto que ocurre con los sobornos de Odebrecht, y lo destituyen. No solo lo destituyen, lo amenazan, y se maneja una y otra vez que le dicen a Santiago Nieto: tú no sabes quién es mi papi, cabrón, que no sé qué, ¿no? Un Santiago Nieto en tiempos de Enrique Peña Nieto vapuleado, que fue enfrentado, que fue amenazado, y que ahora en este nuevo gobierno, en el gobierno de la Cuarta Transformación, pues es el que está presentando una serie de investigaciones con su unidad de inteligencia financiera, y creo que hoy él podría estar diciendo: el que ríe al último, ríe mejor. Y para cerrar este tema, mi querido Toño, yo solamente diré, muchos analistas consideran que con la elección de Andrés Manuel López Obrador como presidente, el 1 de julio del 2018, se evitó lo que hemos estado viendo en las calles en diferentes países de Latinoamérica. Ok, vamos a pensar que se evitó el estallido social, este encabronamiento, la olla express en el pueblo con la elección de Andrés Manuel López Obrador. Pues si se logra la consulta popular para investigar y enjuiciar a los expresidentes, yo me responsabilizo por lo que voy a decir, se convertirá esta activación, politización y participación del pueblo mexicano en nuestra primavera mexicana, comparándolo con aquella primavera en el Medio Oriente, en Egipto, cuando el pueblo precisamente a través de las redes sociales se levantó y dijo: ya basta de estos hijos de la chingada que se han servido con la cuchara grande. Ahí te la dejo de tarea, y si me permiten,